continuamos con la revista. Estábamos hablando de el raso Dauris, que con su declaración, y uno se pone a pensar a veces, muchachos, cómo es que una gente así con un sueldo tan insignificante y en esa posición y sabiendo a la medida que se sometía, imposible pensar que actuó por una iniciativa o que no contó con el respaldo de una gente que le diga, hazlo, que yo te voy a respaldar. O dale que yo te cuido. Esporádicamente, desde la misma muerte de Trujillo, nosotros tenemos ya experiencia en algunos pronunciamientos cíclicos de algunos miembros de la policía con diferentes rangos. Expresiones todas justas, pero de corte político. Nosotros, y yo creo que Machi, porque el doctor no es tan viejo como luce, nosotros tenemos experiencia de manifestaciones desde el mismo Consejo de Estado. Aquí se colocó un civil en la Policía Nacional tratando de borrar la imagen trujillista de la policía y a la media hora tuvieron que quitarlo. Aquí hubo una insubordinación de la policía contra Belisario Peguero, porque él se le ocurrió combatir la delincuencia, que en ese momento estaba refloreciendo. Se le ocurrió enganchando una serie de gente, recogiendo todos los delincuentes y haciéndolo policía, y ellos le pasaron factura. El tema es que indudablemente el joven policía está alegando argumentos que usted no puede negar, porque ahí me lo aprendí del doctor, que dice, tú puedes decir lo que tú quieras, pero el contenido de ese mensaje, tú no lo puedes negar. No se puede rebatir. Entonces, es cierto todo. pero eso es una cosa. La otra cosa es el montaje, ¿verdad? Sí. Periodista de buena expresión, no es típico de cosas. Aprovechar para sumar un tema más de lo que vamos a tratar hoy, que estamos en una campaña política dentro de la que combatir la delincuencia es un punto. Entonces eso es parte Déjeme de decirle, eso. doctor, cuando los salarios eran muy deprimidos, no solo en la policía, sino en las Fuerzas Armadas también. Los policías se sabían las calles de la ciudad. Y si encontraban un muchacho fuera de hora, fuera de la escuela, lo conducían o a su casa o a la escuela otra vez. Y conocían las direcciones del país. Los salarios eran más deprimidos. Y todo el mundo recuerda que respecto a la delincuencia, el episodio que culminó con una especialización de la policía en la delincuencia fue la introducción del interés político en la policía. Es tu línea de por vida. La honestidad no necesariamente implica un pago, ¿verdad? Claro. Ni la pobreza implica suciedad. Esas son dos cosas que Machi en 30 años la ha mantenido. Tú para ser serio, tú no puedes condicionar tus ingresos. Tú eres serio porque tiene que serlo. Y tú eres limpio porque tiene que ser. El que dice, no, yo estoy sucio porque no tengo ingresos. O yo soy prostituta, o tú. Para robar ni matar, prefiero pedir. El que es serio no roba, aunque por más necesidad que tenga. Busca la manera de hacerlo. Pero tú no le puedes pedir esa posición a todo el mundo. No, claro. No se lo puedes pedir a todo el mundo, porque hay situaciones extremas. Pero que es una repetición y tú tienes que separar el hecho de que es indudable que ese tema es cierto. Y es indudable que ese pronunciamiento es político y es un montaje bien hecho. Pero también, decía Machi, tú no le puedes cargar a este gobierno los males de la policía. Porque aquí hubo un caso de Jorge Blanco que lo llevaba él mismo con Hermida al patio y le arrancaba
su uniforme, se lo desgarraba sobre el cuerpo. Sí. Y tuvieron que parar eso porque se iba a quedar en cuero todo el mundo. Y hoy dice el relacionador público algo, dice, por arreglar la cosa la pone peor, porque dice que ellos tienen algunos beneficios adicionales. Yo pienso que Ahí la votó. el tema, Es el macuteo. definitivamente, bueno, el macuteo, el bonogas, los alimentos que le da el plan social de la presidencia, según dice el vocero Sí. policial. Sin embargo, el tema, como todo, es función del lado que usted lo vea. Si el Razo hubiese hecho un video, orientado o no, resaltando las bondades del presidente Danilo Medina, pues sencillamente la oposición iba a decir que lo mandaron. No sé, pero él Sí. no lo haría, pero no lo haría. No, pero estamos diciendo, si lo hace, la oposición diría que eso el gobierno le pagó. Y yo creo que más que ver si fue que lo mandaron a hacer o si fue que lo hizo voluntariamente. No, las dos Excúseme, cosas, doctor. Él Vamos a ver quería el hacerlo y contenido. encontró un patrocinador. Seguro. Vamos a ver. Él quería hacerlo porque se ve que un individuo, oye, ese tipo no tiene el perfil del... Pero del- vamos a del- terminar. del sentido ¿Cómo es la común. cosa? Que no tiene perfil. No tiene el perfil del policía común. Es un Pero individuo estoy que tiene diciendo que según cuenta la historia, es un individuo que ingresó en el 2007 primero, salió, Ayer. se hizo licenciado en comunicación social, volvió a la policía, según las reseñas que hacen. O sea, no es un loco viejo, es lo que quiero decir, no es un loco viejo. Pero además, Él no es un loco viejo, pero tiene algo de atronado. Yo ¿Tú no sabes por sabía- qué? yo no Porque sabía salir de la este- policía, yo no hacerse sabía este dato, periodista ya tú me has y dado lo que volver faltaba. otra Mira, vez a la no, policía. yo no sé lo que él cuenta, lo que él cuenta. No, pero- Volvió a la policía, No, doctor. pero tú me acabas de dar él salió y entró, ¿verdad? Salió, se hizo periodista y volvió, ¿verdad? Después Ya. de hacer un recorrido, Sí. según lo que él cuenta, buscando empleo, no encontró. Sí. Quería iniciarse en la crónica social. Eso aparece en el mismo periódico que tú estás Eso- dando la Su información. primera, El Caribe. Y vuelve entonces e ingresa a la Policía su Nacional. primera oportunidad de empleo fue La policía. Y la segunda. Y le- Yo quiero Sin decir, embargo, doctor, yo creo que entre el policía y el plátano, aquí hay un tema esencial, más que diluirse en si lo mandó el PRM, o lo mandó Guillermo Moreno, o lo mandó Minú, porque ahora el tema es quién lo mandó, no lo que dijo, No, y no. la razón que pueda tener. Entonces, pero él tiene razón en más de un 90%. de lo que perfecto, dice. yo estoy de acuerdo, pero es que Él nosotros no sabe, siempre... él no sabe que la policía trujillista era más efectiva que la de hoy. Bien, lo mandaron, lo votaron. Ahorita aparece, no lo han votado ni lo van a votar. Ahorita aparecerá afiliado a una de esas organizaciones políticas. ¿Pero qué quiero decir? Que entre el plátano y el policía, aquí se pone de manifiesto un tema esencial, que siempre nos acordamos cuando se está discutiendo el aumento salarial. Es el problema de la subsistencia. Yo quiero verlo por ahí, más que ir a buscarle el filo político de si lo mandó Guillermo Moreno, de si lo mandó Mira, el PRM. el problema del plátano Porque es histórico. sí, Es pero histórico. igual el problema del costo de la vida es histórico, el problema del salario es histórico. Ese es el centro de discusión. No es otra. Lo otro es uno irse ahora a identificar por qué hizo el policía Pero- eso, pero qué ¿quién- interés tenía. ¿Quién se ha salido de esa visión y ese tema? O en la discusión estamos buscando quién lo mandó No, y a no, qué no, responde. no, en Sí. adición a lo que él dice, alguien lo mandó Entonces, y aquí alguien la- lo manipuló. Para mí, bueno, yo no puedo, como dices No, tú sí. siempre, yo no puedo afirmar No, eso. doctor, Macho. espérate, doctor. Usted está claro en que es una declaración fuera de que sea cierta, que debió hacerse todos los días, que todos los policías, inclusive él sugiere un paro. Él sugiere un paro policial. Lo ha Ahora, dicho. ¿usted cree que es típica esa declaración? Claro que no, Ah, doctor. bueno. No, pero No. no más preguntas, No, magistrado. el hecho de que no sea típica no quiere decir necesariamente, No. necesariamente que fue inducido y que lo hizo porque lo mandaron. No, Necesariamente no, no significa necesariamente. eso. me parece- Yo creo que hay que profundizar. Doctor. déjame ahora ponerte. Yo creo que hay que profundizar. No, déjame decirte para que no profundice. Una vez, una periodista dominicana, amiga tuya y amiga mía,
vino con un video VHS. Me dice, doctor, este video no se pudo pasar en Venezuela y aquí ningún medio lo ha querido. Nosotros queremos ver si es posible pasarlo. Ese video estaba hecho con una camarita UHF en la que el expositor se puso él mismo la cámara, se cuadró y inició su discurso. Disparó el inicio de su carrera política que culminó con la muerte de ese líder que fue... Pero con la presidencia. Hugo Chávez Y Frías. luego con la muerte. No, culminó con su muerte. Esa historia terminó ahora. Hugo Chávez, preso, como creo que tenía el rango de, en ese momento era, creo que capitán o coronel. Coronel. Era coronel. Fue preso porque era un político, un militar político, porque como decía el doctor, en Venezuela tú podías ser todo lo político que tú quisieras si era pro gobierno, pero si era de oposición era una negación de esa clase militar. Eso pasó y fue un evento que me recuerda a este joven. Ese joven, él mismo se montó, porque si es periodista sabe cómo hacer una grabación. Y lo hizo bien. Y posiblemente deben hasta ascenderlo por eso. Relacionador público de la Policía Nacional. La segunda oportunidad tiene que ver con algo que tú no quieres que mencionemos, que es que quién lo mandó. Seguro que con quién coordinó la difusión, porque eso no lo difundió el PRM, eso lo difundió él por los medios. Dice que no pensaba que se iban a conocer tanto. Miren, una vez fuimos, otro amigo de ustedes, a una presentación de un libro, cuando presentan un libro. Y él y yo estábamos, el amigo era jefe de un partido político aquí. Y yo soy amigo de él, estábamos conversando, y en ese momento se acerca un político del Partido Revolucionario Dominicano. Se dirige a mí, lo saludo con afecto porque lo conozco y le presento al jefe del partido político que me refiero. Dice, mira, tú conoces al señor. Y dice el político, ¿y cómo no lo voy a conocer? Si yo lo mandé para el PRD a infiltrarse y todavía no ha regresado a rendir cuenta. Se quedó allá y ha llegado, hasta diputado llegó el tema. Eso es porque después de esa conversación, digo yo, y ustedes hacían eso. Esa era la labor de nosotros metíamos gente. A donde nos da trabajo mucho es en la Policía Nacional. Ahí sí no, porque ahí lo depuran. Y yo recuerdo que una vez está visitando a Melitón Valderas, en interés de que soltara a alguien que estaba injustamente preso. Me dijo, un momentico, hazme el favor, consíguete los telegramas de Villa, de Palo Alto, de La Uvilla y de La Clavellina. Consíguete los telegramas. Dice, óyeme una cosa, esos telegramas del Sur Largo, de esa zona, y sobre todo de San José de Ocoa, me hacen el favor de decirle que no lo manden por el correo, que lo lleve el jefe de puesto de cada sitio, personalmente. Y si el aspirante a policía no está ahí, eran los telegramas pidiéndole a jóvenes que habían solicitado ser policías que llegaran aquí a la capital al examen. Y dice, no lo lleven porque si le mandan el telegrama a la familia le dice, ya te están llamando, porque el hombre está aquí en la capital, pero el jefe de puesto lo lleva a mano y le comunica el asunto sin que haya posibilidad. ¿Qué quiere decir todo ese cuento? Todas esas historias
del jefe de la policía, del subjefe con las cosas, del tema del político, es que los partidos políticos, no importa que antes sean de ideología y ahora sean de campaña, siempre han tratado de utilizar ese tema. Tú puedes buscar algún pronunciamiento ya de algún político que está hablando de aumentarle los salarios a los policías. Sí. Y creo que hablaron de $500. Sí. Porque ese es el tema más... Esto es un problema que Danilo Medina no tiene nada que ver con esa vaina. Sí tiene que ver porque es presidente y le toca resolver el problema. Pero se parece al caso de la UAS, señores. Nosotros vivimos una locura. La UAS quiere una extensión en Estados Unidos. Pero en el mismo periódico aparece que está discutiendo por 10 mil millones. Entonces tú vas a hacer una extensión sin los cuartos. Entonces, pero ellos tienen Harvard aquí. Sí, señor rector, tienen a Harvard porque usted no hace un acuerdo con una universidad americana. Porque aquí nada más falta que pongamos una extensión en Puerto Rico y una extensión en Madrid para enseñar a los madrileños. ¿Dónde quiero que yo dominicano? Óyeme, estamos loqueando hace mucho. Estamos loqueando. Doctor, posiblemente su experiencia y la práctica le da la razón. Ahora, en los próximos días, el Departamento de Registro Electrónico de la Policía Nacional, si quiere investigar, va a saber todo lo que ha ocurrido con el hecho. Porque con la Policía Nacional, cuando quiere, es de la más pero efectiva seguro, del mundo. seguro. Entonces, lo que yo he dicho es, vamos a darle tiempo. Que va a decir la policía, porque eso no se queda ahí. Ellos van a investigar. Yo no creo Y que si investigar es así, que- yo no creo que el ellos digan- origen y la motivación de eso, seguro. Y van a decir. Pero eso nada más No tienen te que preocupes, preocupar. no te preocupes. Es No, que yo el no estoy muchacho, preocupado. oye, Ella es que está preocupado. Yo no. es que el muchacho en lo que estuvo fuera se hizo político. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, en que el él- tiempo que es que entró, salió y y lo después- reclutaron. Eso es lo que te estoy diciendo. cuando lo reclutaron de nuevo, ya el se había hecho muchacho en político. su cosa va a aparecer lo que está diciendo el doctor. En el momento que él salió, de verdad, es como el dominicano, muchacho bueno de un barrio, se va para Nueva York, se va para Manhattan y regresa como Quirino Ernesto Paulino y Castillo. Eso es todo, Además- pero salvando las... No estoy hablando de que él se dañó. Él lo que hizo fue que avanzó socialmente, políticamente, como debe de ser. Intelectualmente. Porque los policías deben votar, Mire, con señores. esa conciencia no debió volver a la policía. Con esa conciencia. Sí, que por tiene. interés de sí, señor, para reformar el cuerpo. Hizo muy bien en volver. Dice, pero yo puedo regresar y hacer un trabajo de adentro. Sí, sobre todo que cuando la policía todavía hoy en día se le enseña ese a señor. no pensar, Cuando él solamente salió, obedecer órdenes. cuando él salió, él volvió ya con un objetivo, que era eso de aquí. Un día yo voy a hacer eso. Y creo también en defensa de los partidos, que eso lo hizo él solo. Yo no creo que aquí haya inteligencia partidaria en este momento para poder... Que dé para eso. No. Óyeme, la oposición de aquí es lo más torpe que hay. Lo más torpe que tú puedes imaginarte. Yo creo que llegó el gurú. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estuvo en Cuba. Sé que estuvo en Haití. En Haití no puede haber estado porque Haití no existía. No. Digo, tocó Costa, Que Machito. después fueron. Óyeme, recojo mis redes. Del 12 de octubre al 5 de diciembre, ¿dónde anduvo el almirante? Ese es el punto, porque todavía hoy no se sabe de las Bahamas cuál es San Salvador. Exactamente la islita. Puede ser hasta Caicos, hasta Caico puede ser, pero no se sabe exactamente cuál fue la primera costa que él tocó en América. Entonces, octubre, noviembre y diciembre, 2 meses después llegó aquí. Y por más lento que sean las velas caras, por más lentas que fueran, 2 meses es mucho para un territorio, porque acuérdate que fue a la Isabela que él llegó. Se dice que tocó la costa norte de Haití primero, De lo que es Haití. lo sí, que es Cabo Cabo Haitiano. Haitiano. Tocó. No Ese era un cacicago de la isla. Muy bien, estoy hablando de dónde estaba hasta el 5 de diciembre.
pero ya pasaron los tiempos y no importa. Un Lo que día, sí que la vocación de la gente que lo acompañaba estuvo de manifiesto desde muy temprano porque él había establecido que se diera una recompensa al que primero viera tierra. Entonces empezaron a dictar falsas alarmas, muchos de ellos, porque o sea que Rodrigo de para Triana. ganar. Sí, Rodrigo de Triana fue el que se ganó el premio, porque lo dijo y fue verdad. Pero después ya desde muy temprano en la embarcación, bajo mucha presión, él estaba diciendo que el primero que gritara tierra le iban. Ni siquiera y después estaban de dando las falsa alarma para ganar. devastaciones de Osorio podía llamarse Haití. Ni siquiera después de las devastaciones. Machi. Eso fue un proceso. Machi, oye, largo. Machi, Bucanero. el tema de que en ese momento era la Hispaniola no está en discusión. Yo lo que quiero resaltar es que ese señor toca tierra americana el día 12 de octubre y el día 5 de diciembre llega la Isabela. No estamos en discusión. Tocó Cuba, dicen que tocó Cuba. ¿Fue cierto? Bueno, dicen. Sí. Porque Yo no estaba ahí, ¿verdad? Es como el cuento de Pepito. Pepito, ¿quién descubrió América? Maestra, yo le garantizo que yo no fui. No me acuse. Señores, hoy es Día de la Raza, aniversario del descubrimiento de América, y la iglesia conmemora hoy Nuestra Señora de la Aparecida. La Virgen María, Madre de Cristo, tiene diferentes acepciones en diferentes países. Una de ellas es Aparecida. Aquí solamente tenemos Altagracia y Mercedes. Es la misma Virgen, ¿eh? La mismita. Un día como hoy nació Wilfredo Soto Rodríguez, director de la estación Z101. El odontólogo Martín Campís, la exdiputada Wilfrida Ramos, hoy es San Wilfrido, ahí sí, Wilfrida Ramona García Pérez, el abogado Pedro Arturo Calventi Gaviño, la anestesióloga Mercedes Margarita La Chapelle de Rodríguez, Mercedes La Chapelle, mi prima Yannick Musa, hija de Carlos Juan y de Awilda, el doctor Fernando Díaz, el técnico en ventas Antonio Ocaña, hijo, el economista Fernando Puig Miller, hermano de Max, la secretaria Laura Mercedes Monción, el periodista Vidal de la Cruz Castro, el ingeniero Ramón Antonio Méndez Marcano y la periodista Violeta Marisol Fernández Feliciano. También, un día como hoy nació nuestro amigo Francisco González. Francisco González es de sangre Mirabal. Pachico González es de la gente de Manolo Tavares y de Las Mirabal, Salcedo. Francisco González, ingeniero, antitrujillista. Señores, tenemos dos notas luctuosas, dos señores apreciados y familia nuestra fallecieron en el día de ayer. Machi perdió su suegro residente en Montellano. Adelante, Machi. don Ramón Ventura Ramón Ventura, está siendo velado ahora mismo en Montellano. en Montellano, en la funeraria municipal. Y tiene muchos hijos. Es el padre de la esposa de Machi, de Nélcida Ventura de Constant. Ese señor vivió, trabajó y murió toda su vida en el municipio de Montellano. Trabajó más de 50 años en ese central azucarero y vivió en la villa de Montellano toda su vida. Ramón Ventura.
También falleció en el día de ayer don Rafael Oleaga, nacido en San Francisco de Macorís, el último de unos hermanos Oleaga, y será velado en el día de hoy. Don Rafael Oleaga es tío de la familia Ruiz Oleaga, tío de mi mujer, el último tío que quedaba vivo. Oleaga Acra, los hijos de Juanito Oleaga en San Francisco de Macorís. Alfonso Oleaga, Altagracia y Dalinda, Juanito y Rafael. Falleció don Rafael Oleaga, último de los hermanos Oleaga que sobrevivía. Las familias Ruiz Oleaga, Oleaga Acra, Ruiz Tejada, Ruiz Oleaga, invitan el acto de velatorio. Bien, tenemos muchas cosas hoy en el día 1144 del gobierno de Danilo Medina. Está el país medio revolteado y vamos a dejar que Carlos nos recuerde algo, y es que Chacabanas en Juan de Dios, Ajá, nos mandaron esta a mí y una Machi, las chaquetas de Carlos y del doctor, de Juan de Dios también. todo Juan de Dios, Santo Domingo, Santiago y La Romana. romana también, doctor. Vamos De Juan de también Dios. a recordarles que el amigo LIR Comercial tienen unos especiales magníficos. Pero no, nosotros aquí en la revista no cogemos periódicos para hacer una pauta de un programa. Yo sé que eso al periodista, al que es más periodista de todos, que es el señor Carlos Alonso, le produce cierto grado de ansiedad, porque el que es periodista de profesión, pues le produce un poquito de ansiedad el que se rompa un orden que se trae preestablecido. Lo digo porque nosotros lo único que tratamos es de ver un ángulo diferente de las cosas. Por ejemplo, el periódico Diario Las Américas, en su edición del jueves pasado, tiene algo que yo creo que los dominicanos en este momento, en el que Andy Dawager dice algo interesantísimo, es que a nadie le gusta ser de clase baja, ni le gusta que se lo digan. Pero el trabajo dice, ¿cómo decirle a mi hijo que no tenemos dinero? Usted no sabe el problema que es para un papá, como dice aquí, ir al supermercado. Mi hijo, como todos los niños, quiere juguetes o dulces o algo. ¿Qué le puedo decir al niño para no decirle, mi hijo, es que yo no tengo dinero? Me da miedo que crezca con la mente de escasez. Y esto, en la época de Machi mío, no era un problema. Y se le decía claramente al hijo cuál es la situación de esa casa. Aquí somos pobres, oíste, y tú tienes que estudiar para que no sea como yo, pero no se lo ocurre. Ahora con este afán social y esta guerra de papeletas, óyeme, es De difícil. fulanito tiene y yo no. Tú tienes que tener cuidado hasta pudiendo pagar un colegio y sacrificarte en otras áreas, poner tus hijos en un colegio en que lo ponga a competir. Porque cuando tú vienes a ver, estás compitiendo con una clase que realmente no puede competir. Yo te puedo decir que en Unive, cuando tú te inscribes, te dan la tarjeta del parqueo del carro. ¿Y cuándo en la vida? En la época de nosotros. A mí me compraron un Vauxhall y yo era rechazado en la universidad porque iba en carro.
Ya usted Era lo- mal visto, porque eso no era normal que una persona que es de San Francisco de Macorís, de Puerto Plata, de Nobonao, viniera a estudiar con sacrificio en una pensión, llegara un turquito, di que en un carrito. Eso de cómo decirle a mi hijo que no tenemos dinero, en este momento se hace más difícil, porque hay la competencia. A veces tú oyes, ayer oí, por ejemplo, un tipo que estaba por adquirir un poodle y le dijo el otro, óyeme bien, tú no tienes cuarto para tener ese perro. Dice, ¿por qué es un perro? Dice, sí, pero necesita salón. Sí, se necesita salón, una comida especial. Ah, pero hay otra cosa. Unas Pero vacunas. hay otra cosa. Dice una amiguita que es hija de un gurú de aquí, que una cesárea de un perro cuesta a veces más que de una mujer. Claro, así es, doctor. Así es que Mire, doctor. está dicho. Pero no, súmele a eso también el asunto de la competencia tecnológica, porque cuando los hijos le dicen, Ay, Carlos, papá. papi, yo quiero un iPad, y que no se puede, y dice, pero fulanito tiene. O pero dice, esto, y los viajes, las sí, vacaciones cuando también. te llega una niña ya de edad, una señorita, con alguno de estos tipos de avances, como esto, como un carro, tú tienes que interrogarla. Claro. ¿Dónde fue que conseguimos eso? Bien, el otro tema es un tema de comida. Estábamos hablando el otro día, Carlos muy inocentemente, mientras hacíamos el anuncio de los Aglul, que son una familia de porcicultores que han decidido procesar su Producción de cerdo. cerdo desde la varilla inicial hasta la pintura final, de una forma de hacer llegar un producto sano al mejor precio al consumidor y en la mejor calidad. Estamos ligados hace muchísimos años a Miguel y a sus hijos y apoyamos los esfuerzos que ellos hacen desde su finca, su venta y hasta la asociación de porcicultores. Decía Carlos que hay una costillita, digo, Carlos, ese no es de Miguel, una costillita que están, señores, lo que está pasando aquí con los comedores, yo quisiera decirle, porque todos son amigos de nosotros, cuando usted tiene un negocio que progresa en una dirección, incremente el éxito de ese negocio y no empiece a diversificar otras cosas. El mejor ejemplo lo tuvimos en los años 70 específicamente, después de la Revolución hasta el 78, con Güivia. En Güivia habían todas las clases sociales. Estaba el casino de Güivia de la oligarquía criolla y el Paragua de Güivia de la gente del popularismo de aquí, o populismo no, popularismo. Y ahí se hacía esto. Una vez, unos italianos compraron el Paragua y decidieron explotar 24 horas el sitio. Entonces ellos tenían por la mañana, los domingos, para niños jugar. Al mediodía, el almuerzo de las familias. En la tarde, ya los jóvenes iban a ir a dar una bailadita y en la noche, rumba abierta para baile. Eso no funciona. No funciona. El tú querer a un negocio darle múltiples muchos. Ese caso de tú tener una buena cafetería, donde tú tengas una línea como Villar Hermanos, por ejemplo, que es el mejor ejemplo, que es una compañía que trata de diversificarse, pero cuando Villar le mete al lado el restaurante gourmet, el chef se mueve para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que Villar Hermano hace un año no es lo mismo que hoy. Con Pepín no pasó lo mismo. Pepín hizo un restaurante gourmet. Usted dice que, por ejemplo, el que comienza haciendo comida popular, o sea, que siga haciendo comida popular. Tú vas a Jacaranda y todo el mundo va a donde está la comida afuera. Nadie sabe que en Jacaranda hay un restaurante en que tú ordenas comida con un menú Con y una te carta. sientas con aire acondicionado. Nadie percibe eso.
Y esas son cosas que el empresario a veces no sabe qué pasa. Pero comienzan a hacer cosas por ponerse a nivel, porque el público los ve como en lo que tienen éxito es que tienen que seguir. Claro, hay Y gente yo que te puedo poner 10. sí, de gente que tiene el picapollo su fuerte. La gente va a ir a comer pollo con frito. Y ponen al lado entonces Un steakhouse. un steakhouse. No funciona. No funciona porque la experiencia dice que no funciona. No hay que pagar un estudio de mercado ni una cosa de esa. Es que los chinos no se mueven. El chino no, el chino es picapollo todo el tiempo y chicharrón de pollo. Y la caja, sentado ¿Verdad? en la caja. Sí, ellos, ¿verdad? Sí. Señores, los agricultores y ganaderos que anteriormente se vieron obligados a vender su ganado debido a la sequía, no estoy hablando de la línea noroeste. Óyeme bien, ¿Dónde es? en Montecristi, en Dajabón, los agricultores y ganaderos todos los años cuando viene la sequía se ven obligados a vender parte de su ganado. Y hay gente que va a esa línea A a comprarlo. comprar para engordarlo. Lo cual actualmente está afectando una gran parte del país. ¿Sabe qué país? Estados Unidos de América. Tienen un amplio periodo adicional para reemplazar el ganado, diferir el impuesto sobre las ganancias de las ventas forzadas, anunció en estos días el Servicio de Impuestos Internos. Le están dando gracia, pero la gracia en el ganado es de 4 años. Porque no es pollo, no es 35 días, sino 4 años. Los agricultores y ganaderos que debido a la sequía venden más ganado de lo que normalmente hubiesen vendido, pueden diferir el impuesto sobre ganancias adicionales de las ventas. Para calificar el ganado generalmente debe ser sustituido en un periodo de 4 años. El Instituto, el de Servicios de Impuestos Internos, tiene la autorización de ampliar este plazo si la sequía continúa. Según informó el comunicado, la prórroga de 1 año del periodo de reemplazo que se anunció generalmente se aplica a las ganancias de capital. Lo digo porque en el comentario de hoy tenemos que hablar de sequía, porque está pasando algo que es increíble. Por ejemplo, en España, el gobierno acaba de ponerle impuesto a los que producen energía con paneles solares. Y le dicen impuesto al sol. Cónchale. Le pusieron impuesto al sol. Entonces, todas estas cosas, usted tiene que entender que la estamos viviendo ahora. Y nosotros tenemos aquí una serie de temas que se los vamos a mencionar para entrar en el problema de la sequía y en el problema del impuesto al sol. Miren, la República Dominicana ocupa el segundo lugar en VIH-Sida, dice Terrero. ¿Sabéis quién ocupa el primer lugar? El vecino país. Entonces, el señor Constant, que discutíamos sobre el 12 de octubre, quiero decirle que la Hispaniola ocupa el primero y el segundo lugar en VIH-Sida en América Latina. ¿Verdad? Bien. Veía que hay alguna relación en que algunos casos hayan cruzado para acá y otra cosa, doctor. Que posiblemente hay alguna relación entre la cercanía y la gran cantidad de casos. Bueno, si son, esa vecindad tiene que ver, ¿no? Claro. La extensión de la UAS en Nueva York. Señores, el doctor Abinader logró la aprobación de una facultad de ciencia, que es un ejemplo de una... Pero lo que hizo fue, no es abrir una extensión, abrió una facultad de medicina con un acuerdo con Harvard. Entonces yo creo que si la UAS quiere hacer una extensión en Puerto Rico, en Nueva York, en España, para enseñarle a los españoles a hablar español, que la hagan con un acuerdo con una universidad, pero si no tenemos los 10 millones que estamos buscando, los 10.000 millones que estamos buscando, ¿cómo es posible que estemos inventando sin presupuesto para después tirar a los muchachos a la calle a la lucha por los 10.000 millones? Cuidado si es, doctor, que ellos están creyendo, viendo la parte económica de la posibilidad de tener una matrícula en dólares en una universidad con las facilidades, en el extranjero con las facilidades que dan aquí. Carlos, uno tiene que ponerse la cosa hasta donde, ¿verdad?
¿Cómo es que dice el dicho? Apretarse, arroparse hasta donde la sábana le hasta dé. donde le alcance. Esa vaina del voto en el exterior y esa vaina de la universidad, eso está más bonito que el carajo. Pero este país todavía no está listo para eso. Para ninguna de las dos cosas, ¿eh? Usted se fue, está interesado por la votación. Usted manda una remesa y dígale, yo simpatizo con Luis Abinader, voten por él. Aquí vi el programa de horas extra y veo que la cosa, que Danilo está bien, voten por Danilo. Y que los cuartos lo condicionen. Pero que no se pongan a gastar cuartos en esa pendejada. Esas son de las cosas que uno se pone a pensar. Y quizá un sociólogo le pudiera aclarar más ese asunto, doctor. De que si el que está afuera, que se fue porque no aguantaba la cosa como estaba aquí, le importa o Todos los Sí, países. le importa porque O sea, es que el dominicano que se va es de los pocos inmigrantes que piensan volver. Siempre hay una esperanza. Sí, pero todos los países que tienen una migración importante, en Estados Unidos, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos manejando, tienen sus urnas electorales en los consulados y en las embajadas. No sé por qué la Junta Central Electoral decidió alquilar locales para suplir la misma. Para gastar cuarto, Gastar dinero. inventar vaina y la UAS una extensión para después hacer problemas. Señores, de momento se van a invitar que en Alaska hay 1,000 dominicanos, porque hay 1,000 dominicanos en Alaska. Hay que hacer una extensión de la UAS y hay que hacer una urna. Señores, es lo que yo creo, puede que yo esté equivocado. El problema que afecta lo que decíamos del tema del impuesto eléctrico y el alivio. Todo el mundo sabe que este programa está compuesto por mucha gente, el doctor Hanna, Félix de Sena, José Israel Cuello, el doctor Junior Espinosa, Machi Contan y Carlos, y que yo soy el único que piensa diferente. Yo entiendo que nosotros tenemos un gobierno malo, pero es el menos malo que hemos tenido en los últimos años. Yo no estoy diciendo que es lo mejor, sino es lo menos malo. Ahora, desgraciadamente aquí se comparan las cosas con el anterior. Y sé que para Danilo va a ser muy difícil una reelección y referirse al gobierno anterior, porque él va a tener que referirse. Tenemos 318 para entregar el poder y 240 posiblemente para las elecciones. Queda mucho tiempo. Da tiempo para perder y da tiempo para ganar. La situación hoy se ha tornado totalmente diferente. Nosotros hemos visto cómo una serie de circunstancias han sido capitalizadas con mucha razón, porque la labor de la oposición no es aplaudir gobierno, pero usted tiene que reconocer que la situación del gobierno ahora no es tan fácil como lo era hace 2 meses. Una serie de adversidades, a veces buscadas y otras veces inventadas o adjudicadas. Hay una sumatoria que coloca al gobierno en una situación que si hoy hay elecciones, usted lo único que tiene que buscar es el candidato que le gane a Danilo, porque puede que le resulte difícil hoy ganar unas elecciones. Un político que fue valorado, y ahí está, como el ministro de Economía resaltó que el latino barómetro del 2015 arrojó que Danilo Medina es el presidente mejor valorado de América Latina, con un 82% de aceptación. Hoy estemos en una posición que es el más malo, es el peor, es un desastre para mucha gente. ¿Por qué? Porque solamente falta un candidato que diga, y soy yo el que voy a sustituirlo dentro de un mes. Parece mentira que con 55 años de democracia en República Dominicana, me van a decir, pero hubo una intervención. Es que la intervención
fue quizás el acto de democracia más importante que ha tenido el país cuando luchó en contra de la intervención. Más que todas las elecciones, la posición del país, del pueblo frente a ese fue el acto más grande de democracia. Entonces, con 55 años de vida democrática, con 17 elecciones desde el 61, dentro de las que hay 14 presidenciales, 14 elecciones para elegir presidente. Al cabo de ese tiempo, el votante, el ciudadano, el dominicano, es más sagaz y conoce mejor la situación que nuestros políticos. Nuestros políticos son novatos, los nuevos. Porque cuando teníamos a Boza, Peña y a Balaguer, era otra fragancia. Tú sabes que lo único que falta en República Dominicana es que haya una petición de que se vaya ya. Eso es lo único que falta aquí, que se vaya. Que le pidan la renuncia al presidente. Sí, eso es lo único que falta. Estamos locos, estamos locos. ¿Por qué? Porque están manejando mal la situación. ¿Cuáles son los dos problemas que el presidente no ha podido resolver? Salud e inseguridad ciudadana. Eso es lo único que es verdad. Lo otro o no es problema de este gobierno o no ha podido resolverlo totalmente. Pero si usted coge una pila de cosas que hay, que se la voy a mencionar. Primero, plátanos. Ya se acabó. Porque mucha gente dice, ¿por qué el plátano llegó a 25 y el guineo sigue al mismo precio? Porque no nos interesa analizarlo. No nos interesa analizarlo. Pero ya se acabó el tema del plátano, ya viene el plátano. Pero el tema iba a ser un tema de campaña política importante. Se acabó eso. El otro, Oizoe. ¿Qué tanto añoña Danilo Oizoe? Que entren desde cuando Bebecito Martínez hasta hoy y que revisen eso. ¿Qué le importa? Le está dañando el plan de educación. El 40% de las escuelas, el 60% la supervisa obras públicas y el 40% se lo ha dañado Oizoe con una pendejada ahí que él no tiene nada. Que caiga quien caiga, ¿qué importa? Ellos no lo mandaron ahí a hacer negocio. El hombre va hoy porque él quiere, pero no puede porque hay chantaje, hay vaina. El otro asunto, que la segunda base, señores, hasta Maquiavelo, que entiende que en política se hace lo que conviene, excluye los problemas personales y familiares de la política. Y se metieron ahí en rojo. Andan por ahí. Los plátanos, la Oizoe y la segunda base. En eso está la oposición. Y creen que con eso, ahora se inventan el policía que decida, el periodista, hay que capitalizarlo. Pero esa no es una idea, estrategia de la oposición. Eso fue ese policía, que era policía, sale de la policía, se hace periodista, vuelve, prepara una sábana, le pone una cámara él mismo, porque sabe de eso, y le da un instrumento de lucha a la oposición. Él no es miembro del PRM, a pesar de que deben darle de baja para que se haga diputado por el Distrito Nacional. Lo mismo que hicieron ya por fin con Marcos Martínez, que se decidieron ahí a apoyarlo, después que le mandaron la denuncia de doña Margarita. Y doña Margarita comete otra tontería de seguir el proceso. Que deje eso. ¿Qué tiene que ver Danilo con el problema de Margarita y de Marco y del Hipólito y de la cuenta? Nada, pero hay que acreditárselo al gobierno. Hay que acreditárselo al gobierno. Es más, él fue que influyó entre los jueces para descargar a Marco. Como influyó en la avenida aquí de Quirino a pagar un préstamo que no tiene precedente, de que le prestó dinero a un político. Eso fue Danilo que lo trajo. Como anda Toño Leña por ahí recogiendo unos dineritos también.
también hay que revisar el 4%. Ese 4% va a ser motivo de mucho estudio: el desayuno, la mochila, los pupitres, las escuelas, el mantenimiento, los contratos, las rifas, los suicidios. Todo eso es un tema que van a tener que enfrentar. El negocio con Venezuela lo van a revisar. Una de las cosas mejores que se hizo fue comprar una deuda. Pero eso lo van a revisar porque los economistas lo tendrán que hacer. La fiducia del Banco de Reserva, eso viene. El negocio de Barrigol viene. La casa del terror, como dice Vinicio, vaya al haga una visita sorpresa. Vinicio, se supone que quien inventó la casa del terror fuiste tú con Hipólito para atacarlo. Ahora resulta que es del otro litoral. Las Naciones Unidas, esa gente que están en las Naciones Unidas, ¿de quiénes eran? ¿Quién los nombró? ¿A quiénes pertenecen localmente? ¿A qué partido y a qué tendencia? Félix Bautista y Víctor, la Torre Atiemar, la tasa de cambio al 46, así la dejó Hipólito. El Querido es un invento de Danilo. La sequía, invento de Danilo. Que tenemos un embajador americano maricón, invento de Danilo. Todo eso es invento de Danilo. Señores, los 200 días van a pasar. Acuérdense de eso, van a pasar. Todos los días se va a inventar. Si el gobierno no se organiza y empieza a responder con antelación, todo esto que se lo dijimos hace 2 meses, porque aquí se dijo eso hace 2 meses, es el trabajo de la oposición desmontar este gobierno. Y tiene debilidades: salud e inseguridad ciudadana. Esas 2 cosas son innegables, que no la ha podido. Pero todo lo otro hay que revisarlo bien. Yo creo que el trabajo de Faña en agricultura, yo voy a encargarme de la visita sorpresa. Hizo su trabajo. En educación, alguien del PRM o a lo mejor del mismo leonelismo le entra a esos 105,000 millones. El caso de Rodríguez Soldevila posiblemente sea la persona que dirija el sector salud de Abinader. Él tiene que revisar por qué el dengue le ha dado a todo el mundo, y eso es una deficiencia del gobierno. Víctor será el que revise la gestión de obras públicas. Félix Bautista debe encargarlo de la OISOE para que diga qué es lo que está pasando ahí. La Fuerza Armada, yo creo que con la llegada de Soto al gobierno, pues yo creo que Percival debe ser el indicado, ¿verdad? En la policía tiene que haber también alguien, a lo mejor Guzmancito es el encargado de explicar todas esas cosas y de atiemar y todas esas pendejadas, ¿verdad? Kiko Tabar en aduana, que es muy juicioso. Chío Jiménez en la YAT, que revise las operaciones de las adjudicaciones de importaciones. Luis Manuel, que explique la participación de la Agenda de las Naciones Unidas en Funglode, que él es el administrador del Funglode. Y Fran Cabral y Julito Curi, que revisen el DNI, que hay unos fondos que no dan explicaciones. Todas esas cosas sería importante revisar. Porque amparado en la seguridad nacional hay fondos de lo que no se puede hablar. Que no se puede hablar. Fuerza Armada, o lo que hizo Salvador, que todo era seguridad nacional. Todo. Y lo que hizo Luis Chauta, y que era para tranquilizar para pacificar. Yo creo que jugar con elementos a lo loco, de inventar todos los días, coger la prensa. Mira qué buen filón. Cuando tú coges que Estados Unidos está revisando los créditos por una sequía y aquí estamos cargándole la sequía al gobierno. Pero entonces tú un gobiernito.
es un gobiernito. Estados Unidos está dando 4 años y extensiones, con ayuda de todo tipo. Y se quedan callados. Entonces, estamos en un punto que uno no sabe si la solución será que lo juicioso que es Luis, porque Luis está haciendo su campaña por donde él entiende que debe hacer su gobierno. Posiblemente el grupo del PPA llegue. Aquí lo que necesitamos es un Hipólito. Y volvamos al punto original. Hipólito y Leonel es que tienen que ser los candidatos. ¿Usted cree que si Hipólito ve que la situación ahora cambia y tiene cierta posibilidad de haga cierta presión? Pero si tú buscas un tipo con la línea de Hipólito y que no tenga la decencia de Abinader, no le importa un carajo, empieza a decir vaina a lo loco, y Danilito y Leonelito y qué sé yo qué, y cuando tú vienes a ver lo tiene al garete. Que la decencia de Abinader no es compatible con la política. No, porque Abinader tiene su propio programa y él entiende que él puede ganar con la forma que él está ya haciendo. Y hay una cosa rara, los dos candidatos son sus dos jefes de campaña. Tú ves eso del policía, eso no es una labor del PRM. Primero porque el PRM no tiene la calidad de personas ahí adentro. Es Luis que está diciendo su cosa. Por cierto, quiero felicitar a Carmen Rita de Asa en Santiago por el trabajo que ella publicó ayer. Pero tiene sobrevaluado el PRM. ¿Verdad? Está un poco sobrevaluado. Sí, está un poco sobrevaluado. El PRD también. El PRD. Bueno, ella cree que el PRM es el PRD con otro nombre. Ella cree eso. De todas formas, uno tiene que aceptar a los otros como van. Y uno dice lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho. Nosotros tenemos derecho. Hay alguna gente que se ha pasado. Hay algunas cosas, las redes sociales tienen mucho material bueno, pero también tienen mucho material raro. El caso del policía, esa es una acción de él. El caso de Juan TH, esas son dos acciones muy específicas de esas dos personas. Esa gente no están mandadas. Porque Luis no va a mandar eso. Luis no manda eso. Es más, ni Hipólito se mete en eso. Ni Hipólito se mete en eso. Usted está cayendo en un error, doctor. ¿Qué? Usted está subestimando. ¿A quién? A la oposición. No, es que la oposición no tiene la organización en esa área, porque es que los partidos tienen de todo. Porque a veces parte de la estrategia es no parecer un poquito pendejo, pero sin serlo. Tú sabes una forma que no se ha hablado aquí. Aquí no se ha hablado de los manejos de la Junta Central Electoral y de los votos. Porque es que lo que pasa con la Junta, hoy por eso no se habla, doctor, por el asunto de que quién se va a echar en contra a un organismo que decide quién gana y quién pierde. Entonces por eso ellos juegan con eso. Pero espérate, si decide quién gana y quién pierde, yo tengo que darle seguimiento a eso, porque ahí óyeme bien, el problema no es el votante, el problema es quien cuenta los votos, por si tú no lo sabes. Entonces, ¿quién va a ser loco de meterse a sacarle cuenta a la Junta? La cosa importante, ¿por qué no se habla de la salud? ¿Por qué no se habla de la salud? Si es a mí me parece, un doctor, desastre. Que el problema de la salud es que quizás por resolver el problema tendría un costo político que podría significarle una merma en la posibilidad del mismo presidente o al que lo resuelva. Yo lo que creo es que ninguno de los dos candidatos tiene un conocimiento exacto de lo que está pasando en la salud. Ni Danilo ni Luis. Y lo otro es que le están dando una importancia mucho por debajo de la que tiene. Pero usted no cree... Y no le están haciendo caso a sus colaboradores. Porque el equipo, yo creo que sepa que si el PRD tiene una cosa, es médicos que conocen el problema. En eso estamos claros. Pero cuando alguien se quiere joder, no lo aconseje. Fíjate que no llegamos a ninguna conclusión, porque no hay conclusión. Realmente no hay nada. Lo que hay es un futuro que en 2 días se te cricajó la vaina. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa.